Bueno, hágale. Todo bien. Bueno, espero que ya va a grabar, ya va a grabar, ya está grabando. Listo, muchachos. Ahí está grabando. Bueno, ¿cómo se distribuye la renta de un país? ¿Qué determina la demanda de bienes y servicios? Que lo que vamos a ver el día de hoy. Y por último, pues, ¿cómo se alcanza el equilibrio del mercado de bienes y servicios? Entonces, recuerden, muchachos, que en ese orden de ideas, pues, importante, como para ir tomando de nuevo el hilo conductor de la clase pasada y hoy terminar la clase, importante lo siguiente. Recuerden que para poder, digamos, estudiar, analizar y comprender lo que les estoy mencionando, pues es importante pues, entender este modelo muy básico que se llama el modelo del diagrama de flujo circular. Entonces recuerden que en ese modelo de diagrama circular, pues como para poder entender lo que queremos estudiar y analizar, es que existen estos agentes económicos, los hogares, el Estado y las empresas. Y las empresas, pues obviamente, tienen como misión, pues, producir todos los bienes y servicios de manera eficiente. Y por lo tanto, los hogares, pues, son dueños de esos factores de producción, al cual las empresas tienen que pagar un precio por la utilización de esos factores de producción. Como pagan un precio, pues eso implica que los hogares o las familias tienen ingresos y con base a esos ingresos, pues obviamente necesitan comprar bienes y servicios, lo cual se acercan al mercado de bienes y servicios para poder adquirir esos bienes y servicios y obviamente incurren en un consumo o en un gasto y eso se transfiere a que las empresas produzcan ingreso, tengan ingreso. El Estado, que es el agente económico, digamos que tiene que resolver todos los problemas sociales y económicos, pues realiza compras y por lo tanto esas compras pues la realiza en el mercado de bienes y servicios. Igualmente, parte de sus ingresos, si tiene capacidad de ahorro, pues ese ahorro lo deposita en el mercado financieros y por lo tanto, pues de alguna manera para poder financiar todos los gastos de inversión o el gasto público principalmente. Los hogares, igual que las empresas, pues pagan impuestos que reciben obviamente el Estado. Igualmente los hogares que tienen capacidad de ahorro, pues obviamente generan obviamente esa capacidad de ahorro la depositan en los mercados financieros. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, recuerden este diagramita del flujo circular. Entonces, comenzamos a analizar la renta nacional desde el lado de la oferta, ¿cierto? Entonces, desde el lado de la oferta, entonces eso implica que tenemos que haber analizado el mercado de factores de producción y los principales determinantes que determinan, valga la redundancia, la producción, la renta o el ingreso de un país. Entonces, bueno, ahí comenzamos a analizar que existen dos principales factores de producción, que es el capital y el trabajo. ¿Cierto? Las empresas tienen que pagar un precio por utilizar principalmente estos dos factores de producción, el capital y la mano de obra. Y entonces, pues eso implica que recuerden que las empresas toman decisiones en dos marcos de tiempo. Largo plazo, recuerden, y corto plazo. Y recuerden que eso implica que en el corto plazo, pues las empresas tienen mayores probabilidades o posibilidades de poder cambiar o alterar las unidades de trabajo o la cantidad de trabajadores, pero es poco probable poder modificar las unidades de capital. Por eso es que en el corto plazo el capital se va a considerar como un factor fijo y las unidades de trabajo o la mano de obra se va a considerar como un factor variable. Entonces, recuerden que pues en el largo plazo, perdón, no le escucho. ¿A alguien le escucha bien? ¿A alguien? ¿No? ¿Alguien está hablando? No sé. Bueno, eso implica que en el largo plazo las empresas generan tres tipos de rendimientos. Recuerden, los rendimientos a escala constantes, crecientes y decrecientes. Entonces, eso implica, pues ya sabemos, ya deben de saber muchachos que se entiende por un rendimiento constante a escala, que se entiende por un rendimiento creciente a escala y un rendimiento decreciente y que por lo tanto una buena manera de poder ilustrar cada uno de esos rendimientos en un marco de tiempo de largo plazo es mediante estas curvitas. Entonces, esta curvita representa
los rendimientos crecientes en una empresa constantes y decrecientes. De igual manera, pues hay unos supuestos del modelo que recuerden que el capital se va a mantener fijo y las unidades de trabajo también se van a mantener fijas, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues el PIB, recuerden que el PIB es el principal indicador de crecimiento económico y de alguna manera nos permite entender el estado de salud de una economía, ¿ok? Y por lo tanto, pues ahí vamos analizando luego que existe un salario real y un salario nominal, una tasa de alquiler por el capital nominal, un precio del producto y una tasa de alquiler del capital real. Entonces, recuerden todos esos elementos que comenzamos a analizar la clase pasada, muchachos, ¿cierto? La productividad marginal del trabajo, ya sabemos que la productividad marginal o adicional de cada trabajador tiene la principal característica que es decreciente a medida que se van produciendo más unidades productivas, pues eso implica que las empresas tengan que requerir a contratar más trabajadores, por lo tanto la productividad adicional de cada trabajador comienza a decrecer. Y que gráficamente, pues la función de producción tiene una función creciente y luego se vuelve constante y luego comienza a decrecer, y que la curva de producto marginal tiene como característica que obviamente comienza a decrecer a medida que la empresa comienza a producir más unidades, porque aumenta las empresas en ese momento la mano de obra, pero va a mantener como fijo el capital. Por eso la productividad adicional es decreciente. Esta curvita nos muestra pues, el comportamiento de la productividad marginal del trabajo y la función de producción. Entonces miren que él comienza a crecer rápidamente la función de producción, pero a medida que vas añadiendo más trabajadores, la función de producción llega a su punto máximo hasta que comienza luego a decrecer. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues ya sabemos que son los rendimientos marginales o adicionales decrecientes, ¿cierto? Planteamos un ejemplo, bueno, y así sucesivamente, muchachos. Pues ya voy acá, bueno, haciendo como ese recorderis, ¿cierto? Pues recuerden la función con Douglas, que la vimos, una función de producción. Y bueno, voy a tomar aquí cafecito. Bueno, ¿me escuchan? No sé, hola, hola. Sí, profe. Bueno, bien, gracias. Sí, profe. Gracias. En ese orden de ideas, vamos a analizar ahora, pues, qué determina la renta y la producción de un país, pero no desde el lado de la oferta, sino que lo vamos a analizar desde el lado de la demanda. Y luego vamos a analizar, pues, obviamente, que esos dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de fondos prestables, que vamos a aprender en qué consiste y cómo se entiende, pues, por lo tanto, tienen que estar en un equilibrio. Recuerden, muchachos, que los principales determinantes del PIB, que el PIB está compuesto por el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. Exportaciones menos importaciones es equivalente a entenderse que es la balanza comercial. Pero de esos compuestos del PIB, que el PIB está compuesto por esos principales determinantes, los principales determinantes que explican el PIB desde el lado del gasto, consumo, inversión y el gasto público. Entonces, por lo tanto, muchachos, vamos a comenzar a analizar esa renta del país, pero desde el lado de la demanda, es decir, consumo, inversión y gasto público. Tomo cafecito que está muy bueno. Bueno, en ese orden de ideas dice, recuerden, para tomar el hilo conductor, muchachos, y por favor, no se me vayan, no se me aburran. Dice lo siguiente, componentes de la demanda agregada. Entonces, uno de los componentes de la demanda, es decir, vuelvo y repito, de los componentes del PIB, desde el lado de la manta es el consumo, la inversión y el gasto público. Entonces ya sabemos que CS es la demanda del consumidor de todos los bienes y servicios que necesita consumir para satisfacer sus necesidades. Y es la inversión que realiza tanto las familias como las empresas en la compra de bienes y servicios. G es el gasto que realiza el Estado, obviamente, en la demanda del gobierno de bienes y servicios.
Y como estamos planteando en el modelo un supuesto que es una economía cerrada, por lo tanto no hay presencia ni de exportaciones ni de importaciones de bienes y servicios bajo este supuesto de economía cerrada. Entonces, listo. Entonces vamos a analizar, vuelvo y repito, la renta del país, pero primero desde el consumo, luego desde la inversión y luego, obviamente, desde el gasto público. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, recuerden que el consumo, definición, renta disponible, es la renta total menos los impuestos. Entonces, obviamente, del 100% de los ingresos de un país que adquieren tanto las familias y las empresas, por lo tanto, una parte va destinada a comprar bienes y servicios, ¿ok? Y otra partecita está destinada a pagar impuestos. Y otra partecita, si le permite su nivel de ingreso, poder generar capacidad de ahorro. Entonces, en ese orden de ideas, Y, que es la renta total, menos los impuestos, que son T. Por lo tanto, la función de consumo va a ser igual a esa función de consumo va a estar en función de Y, que es la renta total, menos T, que son los impuestos. Por lo tanto, esa función de consumo nos permite mostrar que un aumento en la renta, luego de pagar impuestos, genera obviamente un aumento en el consumo. ¿Sí? Como dice, digamos, el dicho, ¿no? Entre más gane, uno más gasta. ¿Ok? Eso genera, por lo tanto, dicha situación deriva a que se entienda otro concepto. ¿Cuál? La propensión marginal al consumo, que en otras palabras es la proporción adicional a consumir. Es decir, si yo me gano 1.000.000 y me gano 2.000.000, por lo tanto, aumento el consumo en algo adicional, por consecuencia de incremento de mi nivel de ingreso. Lo que se entiende la propensión marginal a consumir. Es el incremento del consumo causado por un aumento en una unidad de la renta disponible. En otras palabras, si aumenta nuestra disponibilidad de renta, pues tendemos más a consumir más bienes y servicios. Eso conlleva obviamente al término de la propensión marginal a consumir. ¿Me he hecho entender? No sé, muchachos, ¿vamos bien? Hola. Sí, profe. Ok. Los demás, ¿cómo están? Profe, todo claro. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Listo. Por eso, entonces, en términos gráficos, va aquí a ampliarlo un poquito. Esa función de consumo, miren, en el eje vertical es obviamente el consumo. Y en el eje horizontal, Y menos T, la renta menos el consumo. Es por ello que esa propensión marginal a consumir, esa función de consumo, eso se entiende con gráficamente mediante una línea recta totalmente positiva, ¿sí? Entonces recuerden que pues, esa función de consumo se deriva desde luego de obviamente de la renta total menos los impuestos que paguen todos los agentes económicos. Por lo tanto, pues obviamente, pues si yo voy a calcular la pendiente, que es el aumento, mira que aquí la renta menos T, ¿cierto? Y aquí sería un aumento de la renta, genera un aumento de la propensión marginal al consumir. Es por ello que la pendiente de la función de consumo es la propensión marginal al consumir. Vuelvo y repito, es por ello que la pendiente de la función de consumo es la propensión marginal a consumir. Si ustedes observan bien, debajo de la pendiente, un aumento, digamos, en 1% o en algo, pues, en 1%, 2% del nivel de renta del país, genera un aumento en la proporción marginal a consumir. ¿Sí? Es decir, que el consumo aumenta, pero no va a aumentar
la propensión marginal a consumir por encima del nivel de renta. ¿Sí me hago entender con la idea o no, muchachos? Sí, profe. Qué pena, profe. ¿Podría volver a repetir? Claro, toma un cafecito. Hombre. Mira, compa, la función de consumo, me devuelvo. Espere, voy para acá, listo. Voy para acá, para acá, para acá. Primitico, ay, madre. Voy acá, listo, ya, listo, voy acá. Entonces, vamos con el consumo. Estamos analizando ese componente de la renta, pero el del lado de la demanda. Entonces, un componente de la renta del lado de la demanda es el consumo. Entonces, sí, obviamente aumenta la renta nacional, el nivel de ingreso genera un aumento en el nivel de consumo. Pero lo que quiero decir en otras palabras aquí es que si aumenta el nivel de renta en esto, no quiere decir que el consumo aumente en una mayor proporción. El consumo aumenta, pero digamos en algo marginal. Es lo que te está diciendo, en otras palabras, la propensión marginal a consumir. Entonces, para ilustrarlo gráficamente, se ilustra como una pendiente totalmente positiva, donde está en el eje vertical, el eje del consumo, y Y menos T, que es la renta menos pagar impuestos. ¿Ya? Entonces, esa función de consumo, que es una línea recta totalmente con pendiente positiva, eso implica que esa función de consumo es equivalente a decir a la propensión marginal a consumir. Si aumenta la renta, digamos en 1% o en algo, en un 1%, pues supongamos, pues eso genera que aumente la propensión adicional a consumir. Ahora, no quiere decir que si aumenta la renta, la propensión adicional a consumir va a aumentar a una mayor proporción que el nivel de renta. Sí aumenta, pero aumenta en algo muy marginal. ¿Sí me hago entender con la idea? Y no sé, compañero. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Ya? Entonces, es como decir, o sea, tú te ganas 1.000.000, te ganas 2.000.000, no va a decir que vas a consumir más de los 2.000.000. ¿Sí? Entonces si ganas 1.000.000 y ganas 2.000.000, vas a consumir una pequeña parte, vas a aumentar el consumo en una pequeña partecita, ¿sí? Entonces eso que quiere indicar que la propensión marginal al consumir se incrementa siempre y cuando aumente el nivel de renta, ¿ya? Pero esa propensión marginal al consumir, Pau, es muy pequeña, ¿ok? Por lo tanto, en otras palabras, ahora vamos a analizar la renta del país, pero del lado de la inversión, que es un componente del gasto o de la demanda. Entonces, importante aquí, muchachos, la función de inversión es inversión, pero esa inversión de un país va a estar en función de R. ¿Y qué es R? La tasa de interés. Entonces, recuerden que la tasa de interés nos afecta a todos. ¿Sí? Cuando vamos a pedir préstamo, no sé, a un banco o un gota a gota, siempre nos cobran un interés por hacernos ese favor. ¿Listo? En ese orden de ideas, donde R denota la tasa de interés real, la tasa de interés nominal corregida por la inflación. Entonces recuerden esos dos términos, ¿no? Como lo vimos en clases anteriores. Una cosa es la palabra, el pi nominal, recuerden que lo vimos en la clase pasadas, y el pi real. Después de poder deflatar en lo posible o depurar, digamos, en lo posible, el efecto de la inflación, queda el pi real. Igualmente, después de depurar en lo posible el efecto de la inflación, queda la tasa de interés real. ¿Ya? Entonces, por eso es muy, muy importante cuando uno va a calcular tanto el pi real y la tasa de interés nominal, pues corregir ese cálculo de la tasa de interés nominal o el pi nominal mediante un deflactor para poder depurar en lo posible el efecto de la inflación, es decir, el aumento excesivo de los precios de la canasta familiar. Por lo tanto,
en ese orden de ideas, recuerden que la tasa real es, dos puntos, el costo o el coste de pedir prestado y el costo de oportunidad de utilizar los fondos propios para financiar los gastos de inversión. ¿Sí? Eso es la tasa de interés real. ¿Sí? Como pues obviamente no hay almuerzo gratis, ¿ok? Eso implica obviamente que la tasa de interés real pues genera un costo de pedir prestado. O sea, si yo voy a pedir prestado dinero, pues, te cobran un interés normal, ¿ya? Y además, pues esa tasa de interés real también implica el costo de oportunidad de utilizar fondos propios para financiar los gastos de inversión, ¿ya? En ese orden de ideas, entendiendo entonces esta variable que es la variable que explica esta variable, la inversión o ese componente del PIB del lado de la demanda de la inversión, pues si aumenta las tasas de interés, pues obviamente se va a reducir la inversión. Por eso es importante que el Banco de la República, que la autoridad monetaria constantemente esté vigilando que las tasas de interés sean relativamente tolerables para poder estimular de alguna manera la inversión, ¿ya? Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, esa función de inversión, miren lo siguiente. En el eje vertical, la tasa de interés y en el eje horizontal, la inversión. Eso implica que su pendiente obviamente va a ser decreciente porque la relación entre la tasa de interés y la inversión es inversamente proporcional. Lo que es en otras palabras que se representa gráficamente mediante una curva de inversión con pendiente negativa. Entonces, el gasto en bienes de inversión depende negativamente de la tasa de interés real. ¿Sí? Es inevitable. Entonces, si se reduce la tasa de interés, genera más incentivos para la inversión, pero si aumenta las tasas de interés, desincentiva la inversión. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿estamos bien ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes, muchachos? Muy bien, profe, muy bien. Bueno. Un momento, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Ahora, en ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, ahora ese componente, que es las compras del Estado. El Estado, entonces, ¿cómo hace esas compras? Pues recogiendo impuestos, ¿sí? Impuesto a la renta, impuesto al IVA, bueno, imagínense toda la cantidad de ingresos que recoge el Estado mediante los impuestos, ¿sí? A veces es importante, hago el siguiente paréntesis, a veces se entiende de mala manera que para pagar impuestos reduce nuestro nivel de bienestar, ¿sí? Porque de una parte de nuestro nivel de ingreso va destinada a pagar impuestos. El problema no es que obviamente el gobierno tenga que, para poder funcionar y hacer sus compras, sus respectivas compras, tengan que pagar impuestos. Todos los países lo hacen. El problema es la mala utilización de los impuestos, ¿sí? Es decir, pues si vemos reflejado verdaderamente el pago de impuestos en un mejor bienestar, pues uno tiene incentivos a seguir pagando impuestos. Pues si el país tiene, digamos, calidad en la educación, calidad en la alimentación, calidad, digamos, en servicios públicos, ¿está? Entonces, hay incentivos a seguir pagando impuestos. Entonces, no hay que caer, digamos, en esa trampa, por así decirlo, de que los impuestos reducen nuestro nivel de bienestar. No. En los países obviamente avanzados, desarrollados, pues obviamente la tasa impositiva es muy alta, pero esa tasa impositiva es muy alta porque obviamente el gobierno hace buen recurso eficiente de esos impuestos, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Me hice entender ahí, muchachos? No sé. ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, listo. Entonces, ¿qué es el gasto del gobierno en bienes y servicios? Ese gasto va a excluir
pago de transferencias, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Por ejemplo, pensiones de la seguridad social o seguros de desempleo, ¿sí? Recuerden que uno de los principales problemas de la economía colombiana son las pensiones, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Hay mucha informalidad, poco empleo formal y de alguna manera ya pensionarse en Colombia es casi una proeza. En ese orden de ideas, por lo tanto, se supone que las compras del Estado y los impuestos se van a considerar como variables exógenas. ¿Listo? Esto por acá. Listo. Bueno. Qué pena, muchachos. Por lo tanto, en ese orden de ideas, ese gasto del gobierno va a ser igual, pues obviamente, al gasto del gobierno, que se va a mantener como una variable fija, y T, que son los impuestos, ¿sí? Y que por lo tanto los impuestos va a ser equivalente igual a los impuestos que se van a mantener fijos. Entendiendo esta equivalencia que estamos aquí, esta igualdad con esta y esta igualdad con esta, el gasto del gobierno va a ser igual al gasto y los impuestos, y esto va a ser igual a los impuestos. Recuerden que luego existe un mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y que en ese mercado de bienes y servicios, lo siguiente, la demanda agregada es la sumatoria del consumo más la inversión más el gasto público. La sumatoria de esos dos, de esos tres, consumo más inversión más el gasto público, se entiende como demanda agregada. Recuerden que estamos analizando la renta del país, pero del lado del gasto. En ese orden de ideas, por lo tanto, el consumo, por lo tanto, va a mantener como fijo a la renta del país menos los impuestos fijos, más la inversión en función de la tasa de interés, más el gasto público. Te recuerden, consumo más inversión más gasto público son variables que explican los componentes del PIB desde el lado de la demanda. Pero el consumo va a estar en función de la renta menos los impuestos. Y la inversión va a estar en función de la tasa de interés. Entonces, recuerden, la sumatoria de esto más esto más esto se entiende como la demanda agregada. En ese orden de ideas, la oferta agregada, que lo vimos la clase pasada, va a ser igual Y, que es la producción de un país. Esa producción de un país va a estar en función de dos factores de producción. K, que es las unidades de capital que va a utilizar un país para poder producir sus bienes y servicios, y L, que se entiende como las unidades de trabajo que necesitan las empresas o la economía en su totalidad para producir sus bienes y servicios. Por lo tanto, el equilibrio macroeconómico sería obviamente que Y, que la producción de un país va a ser igual al consumo, a la inversión y al gasto público. Entonces, cuando ya generamos esta equivalencia o esta igualdad macroeconómica, pues llegamos al equilibrio del mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, la tasa de interés que influye obviamente sobre la inversión, dicha tasa de interés real se ajusta para igualar la oferta y la demanda de bienes y servicios. Vuelvo y repito, la tasa de interés real que afecta a la inversión se ajusta para poder igualar la demanda y la oferta de bienes y servicios. Yo no sé si me hice entender ahí, muchachos. El silencio es bueno, es malo. No sé. Opa. Bien, profe. ¿Seguro, Valentina? Bueno. Sí, profe. Bueno, dale, eso espero. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, entonces dice, ya analizamos la renta, pero es del lado de la demanda, ¿listo? Y recuerden que la renta del lado de la demanda está explicada por el consumo, la inversión y el gasto público. Pero recuerden que ahora vamos a analizar la renta del país, ahora desde el mercado de fondos prestables. Ahora, ¿qué es el mercado de fondos prestables?
es lo siguiente. Primero, ese mercado de fondos prestables es un modelo simple de oferta y demanda en el sistema financiero. Ya recuerden que tanto el gobierno como las familias y las empresas, perdón, si tienen capacidad y ahorro, luego de ingresos, compra de bienes y servicios y pagar impuestos, si tienen capacidad de ahorro, lo depositan todo en el sistema financiero. ¿Sí? Por lo tanto, en ese orden de ideas, un activo se va a considerar como un fondo prestable. Entonces, el sistema financiero tiene toda esa cantidad de activo que proviene del ahorro de las familias, el gobierno y las empresas. Entonces, tiene todos esos fondos monetarios para poderlos prestar. ¿Listo? Por eso se considera que son un activo. Por lo tanto, pues la demanda de fondos se refiere obviamente que tanto las empresas, el gobierno y las familias necesitan demandar dinero o fondos o recursos monetarios para realizar sus respectivas inversiones. ¿Ok? Y la oferta de fondos prestables, pues, como lo mencioné ahora, pues proviene de todo el ahorro nacional. Y ese ahorro nacional, pues obviamente se deriva del ahorro de las familias, del ahorro del gobierno y del ahorro de las empresas. En ese orden de ideas, el precio, que es una variable como entre comillas de los fondos, es ese precio, pues es, en otras palabras, la tasa de interés real. ¿Sí? Por eso es que como no existe un almuerzo gratis, no existe nada gratis en la vida, ¿cierto? Pues de alguna manera, para pedir prestado dinero, pues para hacerte ese favor, te cobran un interés, ¿ok? Es por eso que se dice que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿ok? Toma un cafecito, un momento. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, ahora, vamos a analizar esa demanda de fondos para realizar inversión. Claro, la familia necesitan demandar recursos monetarios para hacer inversiones, igualmente que el gobierno y las empresas como agentes económicos. Por lo tanto, esa demanda de fondos prestables proviene de la inversión, es decir, las empresas piden prestado para financiar gastos de planta y equipo, nuevos edificios de oficina, etc. Los consumidores piden prestado para comprar casas nuevas, por ejemplo. ¿Listo? Por lo tanto, pues esa inversión, recuerden que depende negativamente de R. ¿Y qué es R? Es la tasa de interés. Que ese interés es equivalente a decir al precio de los fondos prestables. Que en otras palabras, el costo de pedir prestado. Entonces, pues como la tasa de interés no se mantienen constante en el tiempo, varían en el tiempo, pues obviamente hay mayores incentivos de pedir prestado cuando la tasa de interés del mercado comienzan a bajar, a reducirse gradualmente en el tiempo. Igualmente, las tasas de interés, si aumentan en el tiempo, pues genera desincentivos a que la inversión, pues obviamente se incremente en el tiempo también. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues por eso es que la relación entre las tasas de interés y la inversión, la relación entre estas dos variables es inversamente proporcional, lo cual produce una gráfica con pendiente negativa, ¿cierto? Entonces, esa curva de inversión es también la curva de demanda de fondos prestables. Tiene que la curva de demanda de fondos prestables tiene pendiente negativa. Si se reducen en el mercado las tasas de interés, hay mayores incentivos a realizar inversiones o viceversa. Si aumenta las tasas de interés, no hay incentivos a realizar inversión. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, dice lo siguiente. Entonces,
la demanda. Entonces, demandamos todo necesitamos dinero. ¿Sí? Pero, pues, obviamente, una variable que, pues, digamos, tenemos que analizar para demandar bienes, para demandar dinero, pues, es la tasa de interés. ¿Ok? Eso afecta positiva o negativamente a la inversión. Pero entonces, ahorita, a lo siguiente, ¿qué? Pues, ¿de dónde proviene esa oferta de fondos? ¿Cierto? Pues del ahorro. ¿Y qué es el ahorro? Pues dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Eso es el ahorro. Pero obviamente el ahorro proviene de nuestro nivel de ingreso o nuestro nivel de renta. Y luego que tengamos del 100% de nuestro nivel de ingreso, compremos bienes y servicios para poder satisfacer necesidades y paguemos impuestos, pues esa partecita nos queda, obviamente, para generar capacidad de ahorro. Por eso la importancia que una economía de un país determinado pueda generar buena capacidad de ahorro. ¿Ok? Eso, por lo tanto, la oferta de fondos prestables proviene del ahorro nacional. La oferta de fondos prestables proviene del ahorro. 2 puntos. Los hogares utilizan sus ahorros para realizar depósitos bancarios, comprar, por ejemplo, bonos que son activos financieros y otros activos. Estos fondos están disponibles para que las empresas pidan prestado para financiar sus gastos de inversión. Por lo tanto, el gobierno puede también contribuir al ahorro si no gasta todos los ingresos por impuestos que recibe. Voy a tomar aquí. Aquí es otro punto muy importante. El gobierno también tiene, obviamente, teóricamente, producir capacidad de ahorro. ¿Listo? Pero, obviamente, es importante que ese ahorro que proviene de los impuestos, pues no se los gaste 100%. ¿Ya? Es por eso que generalmente los gobiernos se están enfrentando constantemente, siempre y siempre y siempre y siempre y siempre, a déficit fiscal. Porque la capacidad de ahorro de los países, principalmente estas economías latinoamericanas, no es muy fuerte. ¿Listo? Y mientras que en los países desarrollados, donde la calidad de vida es más alta, la capacidad de ahorro del gobierno sí es fuerte, lo que le permite, por lo tanto, poder financiar sus gastos de inversión. ¿Ya? Es por eso, pues, que obviamente cuando cayó la pandemia el año pasado, muchachos, pues obviamente los países desarrollados tienen muy buen músculo financiero que les permitió enfrentar de una mejor manera la pandemia y lamentablemente, pues estas economías latinoamericanas, que son economías en vía de desarrollo o emergentes, pues no les permitió tener un buen músculo financiero para poder enfrentar la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los tipos de ahorro? Entonces dice, ¿qué es el ahorro privado? Pues obviamente no es el ahorro público, pues el ahorro privado proviene de las empresas y de las familias, ¿cierto? Eso implica que el ahorro privado va a ser igual a Y, que es la renta del país, menos los impuestos. Y cuando ya a la renta del país le quitamos una parte de esa renta, los impuestos, queda el consumo. ¿Listo? Por lo tanto, el ahorro público vendría a ser T, ¿cierto? Que son los impuestos menos el gasto público. En ese orden de ideas, muchachos, el ahorro nacional, pues lo vamos a denominar de ahora en adelante con la letra S. Entonces, la letra S viene siendo el ahorro nacional, que es la sumatoria del ahorro de las familias, del ahorro de las empresas y del ahorro del gobierno. La sumatoria de esos tres es el ahorro nacional. Por lo tanto, pues el ahorro privado, el ahorro nacional, pues va a ser igual, obviamente, el ahorro privado de las familias y las empresas y más el ahorro público, pues obviamente el ahorro por parte del gobierno. Eso implica que Y menos T menos C, esto viene a ser el ahorro privado más T menos G, esto viene siendo el ahorro público. ¿Listo? Y por lo tanto, pues recuerden que la renta nacional menos el consumo menos el gasto. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Notación. ¿Cuál es la siguiente notación que tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente, muchachos.
este triangulito se va a considerar cambio en una variable, ¿sí? Por lo tanto, para cualquier variable X, cambio en la variable X va a ser un cambio X. ¿Listo? Y ese triangulito se le conoce con la letra griega delta. El delta es el cambio de una variable. En este caso, estamos planteando el cambio en una variable X. Por lo tanto, ejemplos. Si un cambio, ¿cierto? En el número de trabajadores va a ser igual a 1 y un cambio en el capital va a ser igual a 0, entonces el delta de Y, el cambio de Y, va a ser igual a la propensión marginal, a la productividad marginal al trabajo. O en otras palabras, la productividad adicional de cada trabajador. Un cambio en Y, que es la producción de un país, va a ser igual a se me fue. Ayúdenme, se me fue la paloma. Ayúdenme. A la propensión marginal, no, se me fue la paloma, ven. Ayúdenme, si están acá. La productividad marginal del trabajo, ya me acordé. No, muchachos, no están acá, ¿no? Todo bien. Todo bien. Sí estábamos, profe, pero pues no sabemos qué iba a decir bien. Ya no, es que se me estaba olvidando. Se me tocó un momentico aquí el mi disco duro. Estoy diciendo, la siguiente anotación. ¿Cuál es la siguiente anotación o paréntesis que tenemos que tener en cuenta, muchachos? Es que este triangulito que usted ven se le nota como el delta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un cambio en L, que L es las unidades de trabajo en un trabajador adicional, manteniendo las unidades de capital como constantes que van a ser iguales a 0, entonces un cambio en Y, un cambio en la renta o en la producción de un país va a ser igual a la productividad marginal de trabajo. ¿Ok? En general, sí, un cambio en K es igual a 0, es decir, recuerden que vamos a asumir que el capital se va a mantener como una variable constante, pero en este caso, si delta de K es igual a 0, entonces la productividad marginal al trabajo va a ser igual a delta Y sobre delta X. La productividad marginal del trabajo va a ser igual a el cambio de la producción sobre el cambio en las unidades de trabajo. ¿Sí? Como lo vimos ahora que lo mencioné y en la clase anterior. Por lo tanto, ahora lo siguiente. Un cambio en la renta, la producción de un país menos los impuestos va a ser igual a un cambio en la renta o en la producción de un país menos un cambio en los impuestos. Entonces, eso produce o deriva que un cambio en el consumo va a ser igual a la productividad, a la propensión marginal a consumir multiplicado por un cambio en la renta de un país menos un cambio de los impuestos. No sé si me hice entender con esto, muchachos. Me acabó el café. Si están acá, no sé. No, profe, ¿me puede repetir, por favor? Ya estiro. Uy, es que estar sentado es duro. Listo. ¿Qué partecita no le quedó por ahí? ¿Todo? No sé, Valentina. No, pero la verdad, pues de todo, más o menos. O sea, sí hubo puntos que entendí, pero otros como que ya me entraron. Vamos por orden, ¿listo? Paciencia y buena mano. Entonces ya sabes que este triangulito denota la palabra delta. Y delta es un cambio. ¿Estamos ahí bien? Sí, profe. Listo. Entonces, para poder entender este triangulito que es un delta, un cambio,
estamos planteando un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Si la cantidad de trabajadores cambia en una unidad, manteniendo el capital como constante, que va a ser igual a 0, entonces la renta o la producción de un país, delta de Y, va a ser igual a la productividad marginal del trabajo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el capital es un factor de producción y lo vamos a mantener como fijo, lo que implica que va a ser igual a 0, por lo tanto, la productividad marginal del trabajo va a ser igual. ¿A qué? A delta Y, que es el cambio en la producción dividido el cambio en las unidades de trabajo. ¿Estamos ahí bien? Sí, profe. Por último, ese delta va a multiplicar a Y, que es la producción o la renta de un país, menos los impuestos. ¿Esto va a ser igual a qué? Pues ley distributiva, ¿no? Delta Y menos delta T. Entonces, ese delta Y menos delta T, entonces va a ser igual, ¿cierto? O equivalente a el cambio en el consumo, el delta, o sea, en el cambio en el consumo, que va a ser igual a la propensión marginal a consumir, y esa propensión marginal a consumir va a estar multiplicado a delta Y, que es el cambio en la producción, menos delta T, que es el cambio en los impuestos. En otras palabras, la propensión marginal al consumir proviene, recuerde, de la renta de un país, del cambio de la renta de un país, luego de pagar impuestos. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe, ¿No? ya, gracias. ¿Sí? Sí, Pero, sí, es que ahorita lo explico como un poquitico más rápido, pero ya lo entendí bien. Claro, todo bien. Es como decir, o sea, usted se gana 1.000.000, ¿cierto? Y su consumo mensuales son 800.000 pesos. Se gana 2 millones, ¿sí o no? Entonces ya la propensión marginal va a ser, digamos, ya 800.000 pesos, sino 2.100.000 pesos. De la propensión marginal al consumir va a ser un poquito por encima del nivel de renta que estás obteniendo ahora de pasar de 1 millón a 2 millones. ¿Sí me hago entender ahí ya? Sí, profe. Bien. Gracias. Claro, con gusto. Bueno, por lo tanto, bueno, en ese orden de idea, muchachos, por lo tanto, igual manera, ahora, esta propensión al consumir, ¿cierto? Es equivalente a decir aquí al cambio en delta Y, que es el cambio de la producción en la renta del país, menos la propensión marginal al consumo. Y esa propensión marginal al consumo es, obviamente, el delta IT, es decir, el cambio de los impuestos. Porque recuerden que una partecita del consumo está destinada, obviamente, que proviene del ingreso, del 100% del ingreso, una partecita va, obviamente, al consumo y otra partecita, obviamente, a capacidad de ahorro. Pero además de ello, pues hay que restarle los impuestos, ¿no? Porque obviamente del nivel de ingreso hay que consumir y pagar impuestos, ¿ya? Pero eso es como se dice coloquialmente. Hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. No hay más. Bueno, en ese orden de idea, muchachos, por lo tanto, dice un ejercicio muy fácil. Dice, calcule los cambios en el ahorro. Entonces dice, suponga que la propensión marginal a consumir es 0,8 y la productividad marginal del trabajo es de 20 pesos. Entonces dice, para cada uno de los siguientes casos, calcule. Delta S es, recuerde, el ahorro nacional. Cuando el ahorro el ahorro del gobierno, perdón, el ahorro no, el cambio del gasto del gobierno es igual a 100, cuando el cambio de los impuestos es igual a 100, el cambio en la renta es igual a 100
y el cambio en las unidades de trabajo es igual a 10. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cierto? O este ejemplo, mejor. Entonces dice lo siguiente. Respuestas. Delta S es el cambio en el ahorro nacional. Y ese cambio del ahorro nacional va a ser igual al cambio en la renta menos el cambio del consumo menos el cambio en el gasto. Ya sabemos que el cambio de la renta va a ser igual. Recuerden que lo que me devuelvo, es que es 0.8, la propensión marginal a consumir. Entonces, miren, va a ser igual a la propensión marginal a consumir multiplicado por el cambio en la renta menos el cambio de los impuestos, esto menos el cambio en el gasto público. Por lo tanto, pues obviamente, ya pasando todos estos términos, nos queda que esto va a ser igual a 0.2 delta de Y más 0,8 delta de T menos el delta de G, que es el cambio en el gasto público. Por lo tanto, si el ahorro nacional es igual a 100, por lo tanto, el ahorro nacional viene a ser igual a 0.8, que es la propensión marginal al consumir, por 100, que sería obviamente 80. En el punto C, el ahorro nacional es 0.2, ¿cierto? Que es el que estamos planteando, por 100 es igual a 20. Eso implica que delta Y, que es el cambio en la renta de un país, va a ser igual a la proporción marginal, a la productividad marginal del trabajo, multiplicado por el cambio en las unidades de trabajo, el delta L, que va a ser igual, ya sabemos que la productividad marginal del trabajo es igual a 20 por el cambio en las unidades de trabajo, que es igual a 10, como lo acabamos de plantear. Por lo tanto, pues 20 por 10 va a ser igual a 200. ¿Ok? Eso implica que, por lo tanto, el cambio en el ahorro va a ser igual a 0.2 por, ¿ok? Lo que estamos planteando acá, por el cambio en la producción. 0.2 por 200, que es el que acabamos de hallar, este cambio en la producción. Y por lo tanto, el cambio en el ahorro va a ser de 40 pesos o 40 dólares o 40, dependiendo de la unidad de cuenta a la cual nos estamos refiriendo. No sé, ¿estamos bien ahí, muchachos? Pequeño ejemplo, no sé, pregunto. Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ahora lo que vamos a ver es qué es la influencia que tiene obviamente un superávit y un déficit fiscal. Un superávit implica que los ingresos del Estado son mayores a los gastos. Y un déficit fiscal sería obviamente que los gastos del Estado son mayores, obviamente, a los ingresos. De lo que vamos a entrar a analizar ahora es, pues, cómo se analiza y se entiende ese superávit y déficit fiscal o presupuestario. Entonces, listo, muchachos. Van a ser las 3:15, nos vemos a las 3:30, 15 minuticos, para que nos paremos, nos relajemos, tomemos agüita, vamos al baño y sigamos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos ahora, muchachos. 15 minuticos. Gracias.
Hola, ¿me escuchan? Bueno, ¿de más? Sube el Sí, volumen. profe. Vale. Bueno, listo, muchachos. Ya vamos para un video ahorita. La cámara. Ya listo, empecemos. Bueno, ya retomemos de nuevo. Vamos a comenzar a analizar aquí el superávit y el déficit fiscal presupuestario. Ya entendemos que a qué se refiere un superávit de un déficit presupuestario o fiscal, en otras palabras. Dice lo siguiente. Ustedes recuerden que si los impuestos son mayores a los gastos, pues el gobierno tiene un superávit presupuestario, que es igual que, en otras palabras, los impuestos menos los gastos. Y obviamente eso proporciona a mayor capacidad de ahorro por parte del gobierno. O viceversa. Si los impuestos son menores a los gastos, pues obviamente hay un déficit presupuestario, lo cual los gastos son mayores a los impuestos. Y por lo tanto, el ahorro público va a ser negativo. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, pues obviamente si los impuestos es igual al gasto, pues se va a presentar un equilibrio presupuestario, que en otras palabras, el ahorro público va a ser igual a cero. Entonces hay un equilibrio macroeconómico en ese orden de ideas. Por lo tanto, por ejemplo, en el gobierno de los Estados Unidos, pues mucho de su financiamiento, de su déficit, pues obviamente lo financia mediante la emisión de bonos del tesoro, es decir, pues pide prestado. En algunos momentos, pues en los gobiernos, como igualmente el gobierno colombiano, siempre se está enfrentando generalmente, casi en todos los periodos presidenciales, a déficit presupuestario. Entonces tienen que buscar algunas herramientas para poder financiar ese déficit presupuestario. Por lo tanto, lo siguiente, muchachos. En la siguiente gráfica, pues se está viendo aquí la relación entre el superávit y el déficit. Durante 1940 al 2000 y más allácito. Ustedes observan, recuerden que la economía estadounidense principalmente, luego de la década de 1930, se enfrentó a una gran depresión económica, ¿sí? Una caída abrupta del Producto Interno Bruto, un aumento excesivo de las tasas de desempleo, y eso obviamente generó que el gobierno no tuviera recursos monetarios para poder financiar dicho ciclo económico de depresión o de recesión económica. Luego hay una leve recuperación, etcétera, etcétera, pero ya últimamente el déficit presupuestario no ha sido, digamos, tan grave. Se enfrenta a un déficit, pero digamos de manera tolerable. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues igualmente, la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos durante 1940 al 2004, pues obviamente en la época de la Gran Depresión Económica, el gobierno le tocó que endeudarse, obviamente, con ellos, pues endeudar, buscar recursos monetarios, obviamente, para poder financiar todos sus gastos de inversión. Pero luego, mire que de alguna manera casi más del 100% del presupuesto del gobierno tuvo que, obviamente, estar financiado, buscar prestado, ¿cierto? Aumentó la deuda por encima del 100% y luego, pues, poco a poco, a medida que el gobierno fue saliendo o el país fue saliendo de la recesión económica, pues obviamente las deudas comienzan gradualmente a reducirse, a medida que el país va adquiriendo, digamos, mayor capacidad de ingreso para poder, obviamente, financiar toda esa deuda. En ese orden de ideas, por lo tanto, lo siguiente, muchachos. A comienzos de los 90, cerca de 18 centavos de cada dólar recaudado iban a pagar intereses de deuda. Obviamente, pues como todo, para pedir prestado, prestan, pero obviamente cobran un interés. Hoy en día, cerca de esa parte de la deuda, ahora anteriormente era 18 centavos por cada dólar recaudado. Ahora es 9 centavos por cada para cada dólar recaudado. Entonces, digamos, se ha logrado, digamos, reducir la deuda, que obviamente es un factor muy determinante
para un buen manejo macroeconómico de las finanzas públicas de un respectivo país. Ok, en ese orden de ideas, muchachos, entonces vamos a lo siguiente. ¿Cómo se representa la curva de fondos prestables? Entonces, recuerden. Entonces, en el eje vertical, la tasa de interés, y en el eje horizontal, ese es el ahorro nacional y es la inversión. Entonces, se va a representar esa oferta de fondos prestables mediante una línea recta totalmente vertical. Es decir, que existe en el mercado una cantidad que se va a ofrecer para prestar dinero. Y esa cantidad que se va a ofrecer para prestar dinero se va a representar mediante una línea totalmente vertical. Entonces, la oferta de fondos prestables se caracteriza porque su pendiente es una línea recta totalmente vertical. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, el ahorro nacional no va a depender de la tasa de interés, por lo que la curva de oferta es totalmente vertical. Importante aquí este paréntesis. El ahorro nacional no depende de R. ¿Qué es R? La tasa de interés. Como no depende de R, el ahorro nacional, por lo tanto, pues obviamente la curva de oferta de fondos prestables, pues va a representarse por medio de una curva de oferta totalmente vertical. ¿Ok? Por lo tanto, el equilibrio de fondos prestables es igual, ese que es el ahorro nacional, va a ser igual a la producción o la renta de un país menos el consumo. El consumo va a estar en función de la renta o el ingreso de un país menos los impuestos menos el gasto público. Y recuerden que esta línea es la oferta de fondos prestables. Y esta pendiente con pendiente negativa, valga la redundancia, representa la demanda de fondos prestables. Y recuerden que la demanda de fondos prestables es una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Ahora, aquí donde el ahorro o la oferta de fondos prestables se intercepta con la demanda de fondos prestables, pues obviamente van a establecer una tasa de interés de equilibrio. ¿Ok? Entonces, el mercado de fondos prestables aquí se va a generar o va a encontrar el famoso equilibrio de mercado, que aquí se representa mediante una tasa de interés real en equilibrio. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, lo siguiente. Aquí obviamente sería el nivel de inversión en equilibrio. Recuerden que la inversión depende de la tasa de interés, pero el ahorro nacional no depende de la tasa de interés. ¿Listo? En ese orden de ideas, lo siguiente, muchachos. Ahora, dice, error especial de R. O sea, ¿cuál es el error especial de la tasa de interés? Entonces, es lo siguiente. R, la tasa de interés se ajusta para equilibrar el mercado de bienes y servicios. Y a su vez, también se ajusta para equilibrar el mercado de fondos prestables simultáneamente. Por lo tanto, si el mercado de fondos prestables está en equilibrio, entonces Y menos C, la renta de un país, menos el consumo, menos el gasto, va a ser igual a la inversión. Por lo tanto, si sumamos el consumo más el gasto a ambos lados, si lo sumamos a este lado y a este lado, vamos a obtener que, por lo tanto, la renta de un país va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto público. Y a esto se refiere el equilibrio de mercado de bienes y servicios. Así, ese equilibrio en el mercado de fondos prestables va a ser equivalente al equilibrio de mercado de bienes y servicios. Entonces, con base en esto, es que vamos a comenzar ahora ya un poquito más con mayor profundidad el rol que tiene la tasa de interés tanto en la demanda como en la oferta de fondos prestables.
En ese orden de ideas, vamos a los siguientes modelos. Dice, recuerden que para poder manejar un modelo, asegúrese en saber qué. ¿Qué necesitamos saber? Primero, ¿cuáles de sus variables se consideran como endógenas que inciden sobre el modelo? ¿Y cuáles variables se consideran como exógenas, es decir, que están por fuera del modelo? Luego, segundo, para cada curva del diagrama, ¿qué necesitamos saber? Su definición y obviamente un poquito de intuición para, digamos, que con base en nuestro sentido común y nuestra intuición, poder saber, digamos, el comportamiento de su pendiente. Vamos con un ejemplo. Además, pues necesitamos también saber, pues, todos los factores que pueden desplazar la curva. Recuerden que cuando vieron conmigo microeconomía, las curvas se desplazan o a la derecha o hacia la izquierda. A la derecha, aumento de oferta de la demanda. Hacia la izquierda, reducción o disminución de la oferta de la demanda. Y segundo, recuerden, use el modelo para analizar los efectos de cada elemento, principalmente en el 2C. ¿Listo? Entonces ya vamos para allá. En ese orden de idea, muchachos, vamos a analizar el modelo de fondos prestables. Entonces, ¿cómo se entiende ese modelo de fondos prestables? Entonces dice, ¿qué factores o variables pueden desplazar la curva de ahorro? Primero, recuerden que es el ahorro público. Entonces, el ahorro público tiene que ver con la política fiscal. Y esa política fiscal es equivalente a decir a los cambios en el gasto o en los impuestos. El ahorro privado, pues obviamente, la principal variable que incide sobre el ahorro privado es nuestros gustos y preferencias. Y por lo tanto, también el ahorro privado lo va a afectar esas leyes impositivas que afectan el ahorro. Las leyes impositivas que afectan el ahorro es, en otras palabras, las leyes, obviamente, de los impuestos que van, digamos, impuestos, no sé si es la palabra indicada, sobre la capacidad de ahorro que pueden generar tanto las empresas como las familias, ¿ya? Por lo tanto, en este orden de ideas, leyes impositivas que pueden afectar el ahorro, pues digamos el IVA, el impuesto a la renta, ¿cierto? Recuerde que son digamos, los dos principales impuestos de la economía colombiana, al cual le permite al gobierno poder recaudar fondos para poder financiar sus gastos de inversión, ¿ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, lo que estoy ilustrando aquí, esas leyes impositivas que afectan al ahorro, eso en otras palabras es, pues, ¿cuáles son esos impuestos que afectan el ahorro? Pues obviamente el impuesto, dos principales impuestos, la renta y el IVA, ¿ya? Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, lo siguiente. Miren un caso práctico. Los déficits fiscales al cual se enfrentó Ronald Reagan. Recuerden que Ronald Reagan fue un expresidente de los Estados Unidos a finales de los años 80. Esas políticas de Ronald Reagan a comienzos de los 80 generó incrementos en el gasto en defensa. Como generó incrementos en el gasto en defensa, por lo tanto, pues eso generó gran recorte de impuestos. Por lo tanto, la variación de los impuestos del TAIT va a ser menor a cero. Eso implica que ambas políticas, es decir, el incremento del gasto en defensa y el gran recorte de impuestos, ambas políticas redujeron el ahorro nacional. Como redujeron el ahorro nacional, por lo tanto, pues obviamente va a generar déficits fiscales. Y eso implica, obviamente, que el ahorro, que va a ser igual a la renta de un país menos el consumo, y el consumo va a estar explicado por Y, la renta del país menos los impuestos, menos el gasto público, pues eso implica que mayor gasto, menor capacidad de ahorro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿No se me ha hecho entender?
Hola. Oh, se fueron. Están comiendo cholado. No. No, profe, aquí estoy, pues, Que están en el dando parque. oportunidad que otros digan que acá están, pero pues bueno. No, pues los demás no, todo bien. Bueno, ahí vamos. Entonces, igual, y como todo, ¿no? Como todo hogar, si usted incrementa los gastos, va a generar menor capacidad de ahorro. Entonces, obviamente hay que mantener una balanza en la manera de lo posible entre los gastos y el ahorro. ¿Sí? Recuerden, vuelvo y repito, ¿qué es el ahorro? Dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Por eso, el ahorro es una variable muy determinante, obviamente, para poder en lo posible mantener nuestro nivel de bienestar o nuestra calidad de vida. En ese orden de ideas, pues una reducción de los impuestos genera mayor consumo, pero menor capacidad de ahorro. Entonces, miren la tautología o la disyuntiva a la cual se enfrentan, ¿no? Primero, si incrementamos los gastos, pues obviamente menor capacidad de ahorro. O si reducimos los impuestos, mayor consumo, pero menor capacidad de ahorro. ¿Sí? En ese orden entendiendo estas identidades macroeconómicas, por lo tanto, miren lo siguiente. Recuerden que esta es la curva de fondos prestables, que no va a depender de la tasa de interés y se representa mediante una curva totalmente vertical. Y esta es la oferta-demanda de fondos prestables. Aquí, el mercado de fondos prestables se encuentra en equilibrio, ¿no? Determina la tasa de interés en equilibrio y una inversión en equilibrio. Entonces, eso implica que cuando un gobierno se enfrenta a un déficit fiscal, como en la época de Reagan, de Ronald Reagan, primero, el incremento en el déficit, pues obviamente va a reducir la capacidad de ahorro. Lo que se explica que en términos gráficos, la curva o la pendiente totalmente vertical del ahorro nacional se desplazaría hacia la izquierda. Por lo tanto, lo cual causa, pues obviamente, un aumento de las tasas de interés real. ¿Sí? Entonces, dicha situación genera un aumento en las tasas de interés real, que aquí se entiende un aumento de R1 a R2. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues el aumento de las tasas de interés real por consecuencia del déficit fiscal, pues obviamente va a generar desincentivos a la inversión. Como genera desincentivos a la inversión, pues por lo tanto se reduce la inversión. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? No sé, en esta, aparte Valentina, no sé, Nicolás, Sebastián, no sé, que está en Venezuela, Ingrid, Fabián. Byron, ¿no? Todos. Acá estoy, profe. Estamos, profe. ¿Sí? Estamos, profe, Ah, si no, bueno. que usted no lo está explicando bien. Ah, sí, está muy bien. No, pero hablen de algo, no sé. Bueno, tomar agua. ¿De qué quiere hablar, profe? No hablemos, no sé, de fútbol, de Messi, que fue ya al Barcelona. Bueno, Hablemos de los impuestos de la DIAN, profe. no, La espérate, ¿cuándo va declaración de Messi? renta. ¿Cuándo va Messi? ¿Nadie sabe? Es que para la América, profe, vamos a ver. Es que reemplazo del Santi Moreno. Sí, esta semana vacunaron a los del Cali. Los vacunó el Bucaramanga y los vacunaron aquí porque pues, son asintomáticos. Por ahí Ayer dice. vacunaron a los del América, profe. Sí, eso también nos vacunaron. Igual. Nada, ¿qué más? No sé, pregunta, muchachos, ¿estamos bien ahí? ¿Todo bien, cierto? Bueno, Sí, Sí, profe. profe, ahí vamos con el hilo conductor. listo. Entonces, en ese orden de ideas, compañero, entonces dice lo siguiente. Entonces, dice la siguiente pregunta. ¿Son los datos consistentes con estos resultados? Entonces, recuerden. Lo primero, variable
pues entre los impuestos menos el gasto, ¿no? Eso genera o déficit o superávit fiscal. Pasó en el 70 de menos 2.2, aumentó al menos 3.9. El ahorro pasó de 19,6% al 17,4%. Se redujo el ahorro. La tasa de interés se incrementaron del 1.1% al 6,3% por el déficit fiscal. Y la inversión se redujo del 19,9% al 19,4%. Recuerden que T menos G y S e I están expresados como porcentajes del PIB. Los valores son promedios sobre la década representativa. Ya recuerden que del 100% del PIB, ¿cuánto aporta el consumo? ¿Cuánto aporta la inversión? ¿Cuánto aporta el gasto público? ¿Listo? Y estamos planteando que es un modelo bajo un supuesto de economía cerrada. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Ahora dice, inténtelo. Entonces dice, primero, dibuje el diagrama para el modelo de fondos prestables. Entonces, listo. Oferta y demanda de fondos prestables. Suponga que las leyes impositivas, es decir, los impuestos, se alteran para proveer más incentivos del ahorro privado. Suponga que la recaudación total de los impuestos T no van a cambiar. Pregunta, ¿qué sucede con las tasas de interés y la inversión? Entonces, en ese orden de ideas, dice, primero, factores que pueden desplazar la curva de inversión. Puede ser que obviamente las empresas siempre se ven la necesidad de aumentar su capacidad tecnológica. ¿Listo? Por lo tanto, eso implica que para aprovechar la innovación, las empresas deben comprar nuevos bienes y servicios. ¿Ok? Lo que implica en nuevos bienes para realizar inversión. Porque las empresas siempre están preocupadas en poder realizar inversiones e innovación en sus plantas de producción. Obviamente, otro factor que puede desplazar la curva de la inversión puede ser aquellas normas o leyes fiscales que van a afectar a la inversión. Esas leyes de impuestos o incentivan o desincentivan la inversión. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues los créditos fiscales para poder realizar esas inversiones. Además de ello, pues obviamente, ya veo lo siguiente, es que pues obviamente si hay facilidad de crédito, estimula la inversión, pero si para poder obtener algún crédito para poder financiar sus gastos de inversión, pues si van a ser con mayores obstáculos, va a obviamente desincentivar la inversión. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a las gráficas. Primero, un incremento de la inversión deseada provoca un desplazamiento de la curva de inversión hacia la derecha. Listo. Por lo tanto, eso genera aquí que se intercepta con la oferta de fondos prestables, produciendo un aumento de las tasas de interés, lo cual va a generar luego que el nivel de equilibrio de la inversión no va a aumentar, porque la oferta de fondos prestables se va a considerar como fija. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, ahora, ¿me hice entender aquí? Nicolás, Valentina, Byron, Ingrid, Oscar, Fabián, ¿me hice entender Sí, aquí? profe. Bueno, Sí, profe. vale. Por lo tanto, apenas se unió Sebastián, todo bien. Por lo tanto, Profe, es que se me fue el internet y me tocó conectarme otra vez desde el celular. hágale, todo bien. Con los datos, sí, con datos ya, profe. Hágale, todo bien. Ahí vamos, yo estoy grabando. Recuerden que Dale, profe. todo bien. Recuerden que en el Classroom de Google que yo les compartí, ahí está todas las clases, las lecturas y los talleres, ¿no? Recuerden que está ahí, ¿no? Bueno, ahora,
Pues recuerden que existe obviamente una relación entre los ahorros y las tasas de interés. Entonces dice lo siguiente. ¿Por qué pueden los ahorros depender de R, que R es la tasa de interés? Luego, ¿cómo diferirían los resultados de un incremento en la demanda de inversión? ¿Aumentaría R, es decir, la tasa de interés de igual forma? ¿Cambiaría el valor de equilibrio de la inversión? Estamos planteando esas preguntas. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a plantear todo esto, a darle respuesta a todas esas preguntas que estamos planteando pues, en términos gráficos, ¿cierto? Ya recuerden que de alguna manera los ahorros depende de la tasa de interés. Entonces dice lo siguiente. Un incremento de la demanda de inversión cuando los ahorros van a depender de R, que es la tasa de inversión. Entonces, miren, esta es la oferta de fondos prestables con pendiente positiva y la demanda de fondos prestables. La oferta de fondos prestables es el ahorro y la demanda de fondos prestables es la inversión. Y por lo tanto, aquí el mercado de fondos prestables se encuentra en equilibrio. R1 es la tasa de interés de equilibrio y E1 es la tasa de la inversión en equilibrio. Entonces, por lo tanto, un incremento, mira aquí, ya vamos acá, un incremento de la demanda, ¿cierto? Es desplazamiento de la curva de la demanda de fondo prestable hacia la derecha. Un incremento de la demanda de inversión aumenta las tasas de interés de R1 a R2, lo que induce a un aumento en la cantidad ahorrada, lo que permite aumentar la inversión. Entonces, si los agentes económicos necesitan demandar o van a demandar mayores fondos prestables para poder financiar sus gastos de inversión, eso genera obviamente un aumento de las tasas de interés, porque la gente quiere demandar fondos, entonces obviamente aumenta las tasas de interés, como el mercado. Si comienzan a demandar muchos tapabocas, los precios de tapabocas se incrementan. Si comienzan a demandar muchos fondos prestables, ¿cierto? Dinero, la tasa de interés incrementa. ¿Ok? Por lo tanto, pues para terminar, ¿me hice entender aquí, muchachos? Esta partecita. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por lo tanto, lo siguiente, muchachos, voy a pensarlo a leer. Es inevitable, obviamente, siempre en la historia de la humanidad, nos hemos enfrentado a crisis financieras. Eso es inevitable. La primera crisis financiera fue la época de la Gran Depresión Económica que se originó en los Estados Unidos en 1930. Luego vino la otra crisis económica inmobiliaria y obviamente a la que estamos viendo ahorita, la pandemia. Y de alguna manera, pues no sé cuánto cuánto demore la economía en recuperarse, pero ahí vamos poco a poco recuperándonos. Entonces miren que de alguna manera, en una situación de pandemia, pues ya las vacunas se están produciendo ya en masa, pues de alguna manera eso permite que la economía salga de ese letargo por las vacunas. Y ya está comprobado que verdaderamente las vacunas sirven. Leo lo siguiente, muchachos. Para ir concluyendo, dice, en 2008-2009 la economía de Estados Unidos y muchas otras economías importantes en todo el mundo experimentaron una crisis financiera, lo que a su vez condujo a una profunda depresión en la actividad económica. Examinaremos estos acontecimientos más adelante en el libro, pero aquí podemos bosquejar los elementos claves de la crisis financiera. Los primeros elementos de una crisis financiera es una gran reducción de los precios de algunos activos. En 2008-2009, ese activo fueron los bienes raíces, pero el precio de la vivienda, después de experimentar un auge a principios de la década, disminuyó alrededor del 30% a lo largo de solo unos años. Una reducción así en los precios de los bienes raíces
no se había visto en Estados Unidos desde la década de 1930. El segundo elemento de una crisis financiera es la insolvencia de las instituciones financieras. En 2008-2009, muchos bancos y otras empresas financieras habían hecho apuestas sobre los precios reales de los bienes raíces, reteniendo hipotecas respaldadas por esos bienes raíces. Cuando los precios de las viviendas disminuyeron, un gran número de propietarios de casas dejó de repagar sus préstamos. Esos incumplimientos llevaron a la quiebra a varias instituciones financieras. El tercer elemento de una crisis financiera es una disminución de la confianza de las instituciones financieras. Aun cuando algunos depósitos en los bancos están asegurados por las políticas de gobierno, no sucede lo mismo con todos. A medida que aumenta las insolvencias, cada institución financiera se convirtió en una candidata posible para la siguiente quiebra. Las personas y las empresas que tenían depósitos no asegurados en esas instituciones retiraron su dinero. Al enfrentar una proliferación de retiros, los bancos empezaron a vender activos, en ocasiones a precios reducidos de ventas de liquidación, y redujeron los nuevos préstamos. El cuarto elemento de una crisis financiera es el desplome del crédito. Con tantas instituciones financieras enfrentando dificultades, los posibles prestatarios tenían problemas de obtener préstamos, incluso si tenían proyectos de inversión rentables. En esencia, el sistema financiero tenía problemas para desempeñar su función normal de dirigir los recursos de los ahorradores a las manos de los prestatarios con las mejores oportunidades de inversión. El quinto elemento de una crisis financiera es una depresión económica. Con las personas incapaces de obtener financiamiento para nuevos proyectos de inversión, la demanda general de bienes y servicios disminuyó. Como resultado, por razones que discutiremos más a fondo más adelante en el libro, el ingreso nacional disminuyó y el desempleo aumentó. El sexto y último elemento de una crisis financiera es el círculo vicioso. La depresión económica redujo la rentabilidad de muchas empresas y el valor de muchos activos. Por consiguiente, regresamos al paso 1 y los problemas del sistema financiero y la depresión económica se reforzaron mutuamente. Las crisis financieras como la de 2008-2009 pueden tener severas consecuencias. Por fortuna, llega a su fin. Con el tiempo, las instituciones financieras se vuelven a poner de pie, tal vez con alguna ayuda de política gubernamental, y regresan a su función normal de intermediarias financieras. Toma agüita. Bueno, muchachos, es un pequeño caso de estudio, pues lo que estamos analizando el mercado de fondos prestables. Pues de alguna manera miren que existen muchos elementos que pueden llevar a una gran crisis económica y social a los países. Y principalmente las crisis financieras se han generado principalmente por las crisis del sistema financiero. ¿Ya? Bueno, en resumen, compañeros, la producción total viene determinada por las cantidades de capital y de trabajo en la economía, el nivel de tecnología. Las empresas competitivas contratan cada factor hasta el punto en que su producto marginal es igual a cero. Recuerden, si la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, entonces la renta del trabajo más la renta del capital se iguala con la renta total, que es la producción. En una economía cerrada, la producción se utiliza en consumo, inversión y compras del Estado. Las tasas de interés real se ajustan para igualar, obviamente, la oferta y la demanda de bienes y servicios y fondos prestables. Una caída del ahorro nacional
causa un incremento de la tasa de interés y una caída en la inversión. Igualmente, un incremento en la demanda por inversión provoca un aumento de la tasa de interés, pero no afecta el nivel de equilibrio de la inversión. Si la oferta de fondos prestables se permanece como fija. Bueno, preguntas, muchachos, dudas. Terminamos este tema entre el jueves pasado. Preguntas, no sé, inquietudes. No, profe. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Profe, esas diapositivas usted ya las compartí en el Classroom, Ya están ahí también. pero Hoy ¿en lo- cuál? Es que no sé si me No, estoy metiendo mal, pero de solo momento, veo que hay clase de 1, momento. clase 2 y clase 3. En clase 3. Ya voy. Ah, ya. Ya salgo aquí. De momentico, un momentico. Yo lo tengo por acá, lo tengo por acá. Paciencia, paciencia y buena mar. Paciencia, paciencia y buena mar. Ya voy, ya voy. Ya lo comparto. En un momentico. Un momentico, muchachos. Paciencia y buena mar. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ah, sí, profe, ya. Sí, ya la vi. Sí, profe, ahí está. Ajá. Ya voy, de un momentico, pero quiero compartirla a los compañeros. Una pestaña. Creo que es esta. Listo. ¿Sí la pillan? Hola. Sí, profe. Sí, Miren, profe. ahí está la lectura. Aquí está la clase del jueves pasado, la parte 1. ¿Sí pillan que dice clase 3 de macroeconomía, parte 1? Fue la clase pasada. Hoy sería la parte 2, ¿no? La clase, la que acabo de presentar, y el taller que es el taller 4. Ustedes me enviaron el taller número 3. Ahora es el taller 4 que, denme un momento, por favor. Ay, yo que lo hice. Borrador está acá. Lo hice, está acá. Este notarios. Ah, ya. Den un momento, por favor. Ya. Ya. Acabo de enviárselos a sus correos institucionales. Voy a dejar de compartir. Compartir esta pestaña. Ay, ¿qué hago? No, detener. ¿Cierto? Acabo de enviárselos. Hola. Sí, profe. Sí, profe, ya llegó. Sí, profe, ya llegó. Bien, voy a compartirlo por aquí un momentico para leerlo. ¿Listo? La ventana. Eso, acá está. Listo. Ya va a cargar. ¿Ya cargó? Sí, ¿Sí? Sí, ya. profe. Dice, listo. Primera pregunta, ¿qué es el ahorro nacional? ¿Qué es el ahorro privado? ¿Qué es el ahorro público? ¿Listo? ¿En qué forma se relacionan estas tres variables? ¿Qué es la inversión? ¿En qué forma se relaciona con el ahorro nacional? ¿Qué es un déficit presupuestal del gobierno? ¿En qué forma afecta las tasas de interés la inversión en el crecimiento económico? Explica la diferencia entre ahorro e inversión, según los define un macroeconomista. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa una inversión, un ahorro? Explique. A. Su familia solicita una hipoteca para comprar una casa nueva. Ahorro, inversión. Explique. Usted utiliza su cheque de pago de 200 pesos para comprar acciones de AT&T. Ahorro, inversión. Su compañero de habitación gana 100 pesos y los deposita en su cuenta, en su cuenta en un banco. Ahorro, inversión. Usted le pide prestado 100 pesos a un banco
para comprar un automóvil que utilizará en su negocio de entrega de pizzas. Ahorro, inversión. ¿Listo, muchachos? Profe, o sea que ahí en cada uno toca poner si es ahorro o inversión y explicar el por qué. Efectivamente. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. bueno. Listo, profe. ¿Hay plazo hasta la próxima clase? Sí, en el transcurso de la semana me lo envían a mi correo institucional. Ustedes ya saben cómo es la dinámica. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. ¿Alguna Listo, duda? profe. No sé, ¿les gustó la clase? Todo claro, profe. No, es que es muy buen profesor. ¿Será? Sí, profe. No. Y no es la vida, no es la vida. Ah, bueno, pensé que... Bueno, Profe, que esté muy bien, que tenga una feliz tarde. listo, listo, compañero. Bueno, ustedes les deseo un feliz juego, un feliz fincho. Tomen una cerveza, un cholado y relájense. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, pues al WhatsApp o un correo. Chao. Listo, chao. Bueno, Profe, Muchas no le gracias. olvide lo de la Chao. nota, Ah, profe. ¿Algo? la socialización de la nota. Ah, quédate, yo la busco. Chao, muchachos. Ok. Bueno, voy a Profe, deshabilitar aquí. gracias. Chao, muchachos. Deshabilito el audio del video y voy a buscarla. ¿Listo? Ok, profe, dale, Nos vemos. gracias. Ya voy, ya las encontré. Ya voy. A ver, comparto. Byron. ¿Está? Sí, profe, acá estoy, sino que estoy enviando una cosa, sino que, Dale. profe, terminé de grabar, está grabando todavía, está en Sí. grabación. No, nada ahí, que eso no para nada. ¿Te lo pilla ahí, Byron? Profe, qué pena, ¿lo pueden ampliar un poquitico? Sí, todo bien. ¿Ahí? Espera, profe, espera que sí desde el teléfono. ¿Ahí? ¿Más? Revisión. ¿Y ya? Espera, profe, ya. Entonces, No, profe, yo voy súper bien. sí, o sea, te hicieron 2 talleres, en el parcial sacaste 4. ¿Sí o no? Entonces se promedió, ¿no? Entonces dice aquí de 18. Ah, no, entonces esta es la nota del primer corte. Recuerda que la nota del segundo corte son los talleres. ¿Se acuerdan, Byron? Sí, señor. Y la segunda y tercer corte, pues el parcial final. Entonces, esta es la nota del parcial y a eso le sacamos el 33,3%. ¿Sí pilla? Sí, profe, Listo. correcto. Bueno, ya, ¿listo todos? Listo, profe, que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, listo, muchachos. Quedamos en contacto. Ve, chao, bueno, ya fueron todos. Chao, nos vemos.